Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrevista en Espacio Andaluz, en este caso con Silvia Nieto, que ella es correctora y traductora, entre otras muchas cuestiones, y también ella es autora de uno de los artículos que aparecen en la nueva revista de Espacio Andaluz, Bandolera, que si no la conocéis, pues podéis ir a nuestra página web y viciarla y descargarosla, que está muy entretenida, está muy bien Sí, muy y se puede interesante. aprender mucho. Sí. Y bueno, en primer lugar, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti, Iván, por invitarme, por hacer esta entrevista posible. Y vamos, a hablar de muchas cosas muy interesantes, Claro. de lengua y de cosas de Andalucía también. Bueno, en primer lugar, eres, entre otras cuestiones, porque ya sabemos que bueno, pues tienes múltiples funciones profesionales, Multitarea. eres correctora profesional y prestas servicios editoriales, también de formación, pues eres traductora, ¿no? Para que nos quede también al principio un poco claro, explícanos un poco cuáles son esas tus funciones profesionales. Vale, es verdad que al principio puede ser algo complicado decir a una persona, soy correctora. Lo que básicamente hago es encargarme de que cualquier mensaje escrito se transmita correctamente, tanto en el tema ortotipográfico, es decir, las comas en su sitio, ver que las tildes están bien puestas, la sintaxis, la gramática, que haya una coherencia en el mensaje que se quiera dar, que se quiera transmitir. Y luego no solo me encargo de eso, también traduzco artículos, traduzco libros, redes sociales, porque muchas veces pensamos que traducir tiene que ser algo súper importante, ¿no? Un documento oficial del Estado para que lo reciba, por ejemplo, en una embajada, pero no, se corrigen en redes sociales, mensajes de las empresas, artículos científicos y bueno, pues me encargo un poco de eso, ¿no? De transmitir cualquier mensaje de español al francés sobre todo, pero luego inversamente cualquier mensaje en francés, inglés, italiano hacia el español. Y bueno, mi misión básicamente es encargarme de que ese mensaje que un autor escribe, y con autor no me refiero solo a un escritor de libros, que cualquier persona que ya redacte un texto es autor de él, pues ese mensaje, ¿no? Esté bien transmitido, con coherencia, bueno, básicamente que llegue correctamente al público y que cumpla con el objetivo, que todos los textos no tienen la misma intencionalidad, el informar, el transmitir un sentimiento, el vender, así que eso es un poco... Que te pasas todo el día entre textos, sí, ¿no? Básicamente. básicamente sí, totalmente. Entre tú tienes una página web donde pues más o menos, digamos, bueno, está tu perfil profesional y ahí una de las frases que tú señalas, digamos, es que escribir bien es una revolución. Entonces yo te quería preguntar que en un mundo donde estamos interconectados, ¿no? También, sobre todo, gracias a o por culpa de Internet, donde además la imagen personal se ha vuelto, por culpa esta vez sí, de las redes sociales tan importante, te quería preguntar que cuál es el papel de la ortografía en este mundo en el que vivimos ahora mismo. Vale, yo creo que es la base realmente de nuestro lenguaje, lo que pasa que no está valorada, no está puesta en valor. Y con esta pregunta estoy un poco dividida porque es verdad que las redes sociales han puesto su granito de arena, ¿no? en que no se escriba correctamente, en que se hagan barbaridades con la lengua, pero yo creo que esta problemática viene de antes, es decir, nuestras generaciones anteriores, la de nuestros abuelos, esa analfabetización tan terrible que había, o incluso un poquito más atrás en el tiempo, cuando al final el estudiar estaba solo reservado a la clase alta, a la gente con poder. Entonces siempre estaba el tema de la ortografía o del escribir bien, siempre ha estado como reservada a unos pocos. Ahora, afortunadamente, todo el mundo tiene acceso a la educación y bueno, es verdad que aunque está toda esta problemática, ¿no? Que ya es verdad que todo el mundo tiene acceso, que todo el mundo conoce, sabe leer, sabe escribir, la ortografía está vista, desde mi punto de vista, un poco como la enemiga. La enemiga o te la pintan mal, cuando a lo mejor en un examen en la universidad te dicen que por tener más de 10 faltas de ortografía te van a suspender ese examen que has sacado un 9.
te la intentan pintar como, venga, tenés que estudiarte esas 4 normas lingüísticas y ala, se acabó. Pero creo que es la base porque estamos leyendo constantemente, no es ponerte a, a leer un libro, perdón, que sí, obviamente, pero cuando vemos memes estamos leyendo, cuando estamos viendo las redes sociales, cuando vemos una serie que está subtitulada, estamos todo el rato leyendo. Y yo creo que como lectores tenemos que exigir también calidad, porque por desgracia no la hay, ya sea en cualquier medio, como en algunos libros, que hay editoriales que tampoco cuidan mucho esa parte. Entonces, bueno, está como en el centro de nuestras vidas y yo creo que las personas que nos dedicamos a esto sí que la tenemos en cuenta, que valoramos todo lo que hay detrás, pero no, el ciudadano a pie no lo conoce. Entonces, algo que también siempre intento transmitir es que hay que educar a la gente, educar a los clientes y a todo el mundo, ¿no? Que sepa que existe la figura de una persona que se encarga de que esté todo bien escrito y que te proporcione la calidad que te mereces como lector. ¿Pero a ti te da la sensación de que se está descuidando un poco la ortografía o no? Sí, la verdad. Que es eso, no como que no se le está otorgando la importancia que tiene. Exacto, que dicen, bueno, no pasa nada porque esté mal escrito, o un artículo, bueno, ¿se entiende lo que se quiere decir? Sí, pues venga, para adelante. Vale, pero tú que ya conoces el artículo, tú que ya conoces la temática, a lo mejor no pasa nada, para adelante, sí, muy bien, pero una persona que no conozca ese sector, que no conozca del tema que estás hablando, cuando lo empieza a leer se pierde, y el perderlo ya es pues pérdida de interés, si estás vendiendo algo que no te compre y que hayas perdido otro lector más. En tu perfil profesional también tienes un artículo muy interesante y gracioso, digamos, ¿no? Que ya te señalé también una vez hablando contigo, que es la importancia de la ortografía para ligar. Sí. Señalándolo sobre todo en los perfiles en las aplicaciones de ligue, como puede ser Tinder, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué lo señalas como algo tan importante al final para eso? Pues por lo que te decía, ¿no? Al final hay que estar concienciando a la gente de que escribir bien es necesario, ¿no? Que hay que dar esa calidad. Pero ya si alguien toma esa conciencia, lo va a aplicar a un artículo que va a publicar para la universidad, para un producto que va a sacar porque tiene una empresa. Siempre se mira desde el prisma profesional, ¿no? Voy a hacer algo importante, merece la pena ser corregido. Pero es que va más allá. En el ámbito personal es que para ligar también. Es que estuve informándome, ¿no?, sobre varios estudios y es que decían que, por ejemplo, un 80% de las mujeres, sobre todo somos las que más tenemos en cuenta estas cosas, rechazan, bueno, le da importancia a la ortografía y rechazan a muchas personas porque escriben mal. Al final, la escritura está reflejando cómo eres tú, cómo es tu educación, cómo es tu cultura, qué valores tienes. Que no es lo mismo estás ligando con una persona que tú tienes un nivel de estudios, una educación, una clase social, etcétera, y ahora te pones a hablar con una persona que por circunstancias no tiene esa cultura, ha tenido menos educación, etcétera. Entonces, es verdad que ya depende de cada persona, pero normalmente cuando ligamos con alguien buscamos a un igual, ¿no? Que vemos que esa persona, si tenemos una conversación interesante, que nos la siga, que podamos discutir sobre temas de actualidad. Entonces, ahí en la forma de escribir se refleja la cultura. Y ya esto es uno de los motivos por los que las personas dicen, pues en vez de darte match, pues te elimino. O bueno, o en vez de seguir hablando contigo para quedar, pues mira, es que escribes horrible, me van a sangrar los ojos, prefiero no verte nunca, ¿no? Y es bastante curioso, la verdad. Así que hay que tenerlo en cuenta. Un truquito de gratis. Sí. Desde un punto de vista meramente individual, que más o menos es un poco ya lo que has comentado ahora con las aplicaciones, en relación a las aplicaciones de ligar o hablar por redes sociales, ¿no? Te iba a preguntar cuáles eran los beneficios de una buena ortografía, pero como más o menos, si quieres repasa algunos, pero vamos, ¿cuáles serían los beneficios desde un punto de vista empresarial? Vale, pues yo creo que a ver, parece que estoy como vendiendo la película, pero es que es verdad, es esencial porque si, por ejemplo, te dedicas al sector de la salud, es que
errores en los informes que estés redactando pueden tener consecuencias en un quirófano, en una consulta médica, en, no sé, en un bote que te quieras aplicar para la piel. Es que todo puede tener consecuencias negativas en la salud. Si tienes una empresa de, bueno, no sé, de servicios, de cualquier producto, vale, tienes tu mensaje ya preparado, redactado, y venga, lo lanzas, pero tiene errores. A lo mejor ese mensaje no está calando lo que quiere transmitir. Lo mismo, ¿no? Vuelve a... Y la credibilidad también, ¿no? Claro, la credibilidad, el respeto, el alto standing de ese producto. Que de hecho aquí, lo que es marketing, hay otra pildorita que hacen como estrategia, ¿no? Algunas empresas, que es... en su campaña de marketing, que tengan, aunque sea 5 palabras, introducen una falta de ortografía, porque la gente, aunque de puertas para adentro quizás pase, pero luego cuando lo vemos en una pancarta enorme en el centro de la ciudad, nos encanta criticar. Entonces estamos, foto para Twitter, no veas porque esta persona, bueno, porque esta marca ha escrito, no sé, por ejemplo, Estrella Galicia puso cerveza con B, y todo el mundo, pues, venga, publicidad gratis, te están dando publicidad gratis, están hablando de ti, ese famoso refrán, ¿no? De que hablen mal o bien, pero que hablen, ¿no? Pues esto es una de las estrategias. Se utiliza la falta de ortografía como estrategia de marketing, pero esto porque está bien pensado y bien hilado, y tenía esa B, estaba puesta estratégicamente porque, bueno, entraron en un grupo empresarial, etcétera. Pero que normalmente no es eficaz. Normalmente no, se han metido en un callejón sin salida y todo el mundo te está apuntando porque, mira, y si no, el prestigio, la profesionalidad, el saber que cuidas los detalles. Cuando tú tienes una empresa, quieres que todo esté perfecto, ¿no? Entonces, bueno, si hay errores, pues... Se pagan. Exacto, se pagan, y que la gente ve que lo has hecho a lo mejor deprisa y corriendo. Y ahora, hablando más de ti, ¿cómo comenzaste tú a labrar, digamos, tu propio camino? Porque he visto también que fue un poco la obsesión por las comas en un primer momento, pero también un libro que publicaste cuando eras adolescente. Cuéntame un poco. A ver, a mí siempre me ha apasionado los libros, los idiomas. De hecho, yo quería ser guía turística, porque me encanta hablar, me encantan los idiomas y bueno, explicar cosas me gusta, ¿no? Viajar, exacto, todo. Pero bueno, fue por casualidad, porque tenía un chico que venía a mi casa para darme clases particulares de matemáticas, porque sí, soy esa chica de letras que odia las mates. Así somos los de letras. Sí. Y total, que yo en estas rayadas de no sé qué hacer, qué carrera estudiar y tal, me comentó que una chica, una amiga suya, hacía traducción. Investigué, digo, no hay matemáticas, así que vía verde, y nada, ya me dediqué, empecé con la carrera, me gustó, y luego a medida que me he ido formando, sí que entré en una editorial, y ahí descubrí pues mi pasión, sobre todo, que es la corrección editorial. Pero es verdad que nunca he tenido un referente, ¿no? Una persona que me diga pues de cómo trabaja el sector del libro, o cómo se llega de estar estudiando a una editorial. Ese proceso nunca lo había tenido. Entonces, bueno, ha sido un poco labrándome yo el camino, y sí, de pequeña pues tengo de hecho fotos, ¿no? Con el diccionario sentada en el suelo leyéndolo, leyendo mucho, yendo a la biblioteca. Es como que siempre me ha gustado y me he interesado por lo que es la ortografía. Y no sé, lo digo muchas veces. Puede ser una de las primeras frikis de la ortografía, sí, ¿no? Sí, de hecho nunca, parece un poco tonto, pero nunca hubiera pensado que estar con un boli rojo corrigiendo hubiera sido mi mayor pasión en la vida. Es como, voy a ver dónde está el error para cambiarlo. Como, bueno, un poco curioso, pero sí. En el artículo que escribiste para Bandolera, para la revista de Espacio Andaluz, hablabas o reflexionabas un poco sobre el desprestigio que sufre el habla o la lengua andaluza, y lo achacabas un poco tanto el papel del cine como el de los medios de comunicación, ¿no? ¿Cómo podrías explicar un poco esto para que quien no haya leído el artículo tenga la ocasión ahora de poder conocer cuál es tu reflexión? Vale, pues a ver, al final el dialecto andaluz, yo creo que hasta nuestra primera adolescencia no somos conscientes, ya los andaluces, de que hablamos distinto, ¿no? Me acuerdo en un viaje con mis padres a Asturias, tendría a lo mejor 10, 11 años, y estaba jugando con una niña de Toledo. Y empezamos así a hablar y tal, y me dijo, ¡ay, qué raro hablas, qué gracioso! Y me quedé así, digo, ¿cómo? ¿Qué gracioso? ¿Por qué? No he dicho nada gracioso.
Y Todavía ya, no contó un chiste, ¿no? claro, todavía no he dicho nada, estábamos jugando. Y ahí es como ese chip, ¿no? Que te dice, eres distinta, hablas distinto. Y ya, bueno, luego las redes sociales o, bueno, la propia televisión, ¿no? Te das cuenta de que no hablan como tú. Y todo eso lo que conlleva, pues, bueno, mensajes de odio ya a nivel extremo, ¿no? De ciertas personas en redes sociales que aprovechan ese anonimato para hacerlo, como el ver que no aparece, que tu forma de hablar no aparece en ningún sitio, esos estereotipos que están como casados, ¿no? Con el hecho de ser andaluza, y eso poco a poco te va calando, ¿no? Por ejemplo, en el artículo hablo de una serie súper reciente de Netflix que salió en 2022, que es Si lo hubiera sabido, creo que no me equivoco con el título, en el, bueno, que está basado aquí en Sevilla, en la calle Betty y en Santa Clara, es que no hay más. Y todo el mundo habla pues, castellano de la meseta, pura meseta. Bueno, ahora ha pasado con la de 1992, de Ale de la Iglesia La también. tengo pendiente para ver. Pero Yo no la he visto, pero he visto ya críticas que hablan todos los personajes. Creo que, bueno, diría yo la que veré sí, y te que diré. habla todo el mundo en castellano, menos cuando salen de un hotel que hay dos ladrones que hablan en andaluz. Entonces digo, bueno. Es que lo recalqué en el Sí, yo me artículo, acordé. porque justo en esta serie es igual. Los únicos que hablan en andaluz es el aparcacoche del María Trifulca y un ladrón o dos ladrones. Y tú dices, a eso nos queda, ¿no? Nuestro papel. Mira que hay personas que se dedican a la actuación y son increíbles y son andaluces que pueden hacerlo también. Pero no. Entonces, eso te da coraje. Y mira que ya en 2022 estamos ya hartos de hablar de esto, de que la gente tiene más conciencia, pero no. E incluso también me he acordado, y no lo dije en la revista, de nuestro querido Bandolero, nuestra serie por antonomasia andaluza. De pequeña no te das cuenta, pero si ahora te pones a ver Bandolero, que hace poco explicándoselo a una amiga madrileña, pues me di cuenta, el único que habla en andaluz es Tragabuche y dos o tres del pueblo, porque el resto hablan como una persona de fuera de Despeñaperro. Todo el mundo, y Rosita, que es una de las protagonistas, su actriz de doblaje no es de Andalucía, lo que pasa es que se le nota el deje del esfuerzo por hablar andaluz, pero no es andaluza. ¿Bandolero tampoco? Bandolero tampoco. Sí, pero no... El gobernador y sus guardianes también hablan como una persona de fuera de Andalucía. Entonces es curioso, ¿no? Que incluso en una serie pues de Canal Sur... Bueno, y que tanto se reivindica ahora, ¿eh? Que tanto es bandolero, la serie andaluza, sí, muy bien, pero es que si te fijas, tampoco hablan en andaluz. Y te quedas ya con el tiempo un poco decepcionado de decir, joder, esta serie que es como el todo y también está afectando. Pues no lo tenía yo pendiente, o sea, no lo tenía yo recogido. Míralo porque es curioso. O no sé, las noticias de Canal Sur, quienes presentan, tampoco hablan en andaluz como estamos hablando tú y yo ahora, también se pronuncian sus S y sus to. Entonces, bueno, es curioso, ¿no? Él ve como, aunque yo estoy súper orgullosa de la reivindicación, sobre todo en redes sociales, que se está haciendo, ¿no? Ese orgullo de ese empoderamiento lingüístico, ¿no? Porque es que pertenecemos a España, es otra variedad, es un dialecto, es una riqueza cultural. Y no tiene ningún sentido que esté súper guay y que sea súper enrollado por entender el dialecto de una persona de República Dominicana, pero tu vecino que es del sur de España no lo entiendas y lo critiques, ¿no? Entonces, como esa dualidad es para mirárselo. A lo de hablar con las S y tal, o sea, lo de hablar castellano perfecto, ¿no? Digamos, aquí en Andalucía lo llaman el síndrome del colonizado también, como es esa idea de que nos están proyectando todo el tiempo, de que hablas andaluz, como tú dices en tu mismo artículo, ¿no? De que en la serie quienes hablan andaluz los aparcacoches, las criadas, tal. Entonces, ese síndrome del colonizado es el que invita o hace que mucha gente, de manera consciente o inconsciente, fuerce un castellano para pensar que de esa manera está a lo mejor, bueno, no solo hablando mejor, sino proyectando mayor cultura, mayor intelectualidad, ¿sabes? Y yo he pecado de eso. Todo el mundo, creo. Cuando yo empecé a trabajar en el sector editorial, empecé con editoriales en Madrid
Y yo, aún muy orgullosa de mi acento, también era joven, tenía miedo de que no se me viera como profesional, como una persona muy capaz, pues yo me esforzaba a hablar con las S y de verdad, la persona más falsa, Claro. porque es que no, yo no sé hablar así, no sé, se me nota mucho el acento y me siento ridícula. Y ya llegó un día que dije, ¿qué pasa? Es que yo no hablo así. Y cuando tienes el miedo, lo haces y no pasa nada, te tratan igual. Y tú dices, vale, entonces era el miedo mío, es que está aquí metido y bueno, y da coraje, ya obviamente eso fue historia, yo no me bajo de mi habla, que estoy muy orgullosa, pero como que hay muchas personas que lo sienten así. Pero vamos, nosotros por ser andaluces, imagino que alguien de Latinoamérica cuando viene a España igual, no sé. Yo creo que es lo que tú dices, el colonialismo lingüístico. ¿Y qué opinas precisamente de iniciativas que buscan unificar un poco la habla andaluza? Mm, Desde un punto de vista a lo mejor más profesional, ligado a la lingüística, ¿cómo lo ves? A ver, es verdad que no estoy muy puesta en el tema y al final lo que es bueno, no es tanto lengua andaluza, sino un dialecto, ¿no? Esa variación lingüística. Eh, pues no tengo una posición, pero sí te puedo explicar que eh, tanto si se unifica, pues es verdad que te puede, no sé, puede ayudar un poco al entendimiento entre todas las formas de hablar, todos los dialectos, todas las palabras, ese enriquecimiento mutuo, pero por otra parte, pues volvemos a perder más palabras, volvemos a perder expresiones y yo creo que al final, a estas alturas, la gente habla como quiera, de puertas para adentro y no es lo mismo como se diga la palabra que sea aquí en Sevilla, como en Huelva, como en Jaén, al final yo creo que eso es lo bonito, ¿no? La riqueza de que una palabra se diga de muchas formas y que aunque yo la diga de esta manera, sepa que en otra provincia se dice de otra, ¿no? Y también es bonito el ver cómo, no sé, una expresión se dice de diferentes maneras. Me acuerdo en la universidad que al final pues estás con mucha gente de Andalucía y como frikis de la lengua que somos y que éramos, no sé, lo típico de, ay, pues llevo unos botines nuevos. Digo, botines, para mí los botines son botas bajas, pero en Sevilla son deportes, que para mí, claro, para mí son deportes, no son botines. O la expresión de, pues a caballito, en Cádiz se dice aborricate, que tú dices, aborricate, en Huelva se dice camichocho, es que en cada sitio se dice de una manera y yo creo que es bonito porque te da eso, te da una amplitud de vocabulario, de riqueza, que, no sé, que es muy gratificante. Entonces, si se unifica, no sé, como de manera general para una institución o lo que sea, genial, perfecto, como el italiano, ¿no? Hay un idioma que todo el mundo de Italia lo entiende, pero luego todo el mundo con sus dialectos y perfecto, hay una buena convivencia. Entonces, no sé, yo es verdad que tiendo mucho a que no se pierda la autenticidad o esa forma de decir, que se conozca la variedad, pero que tú elijas tu manera De de expresarla. expresarte. Mm. Vale, ahora por otro lado, estamos hablando de que vivimos, bueno, para empezar de un trabajo que hay de hacerse con tranquilidad, ¿no? De una manera pausada, lenta, revisando absolutamente todo y cómo casas ese trabajo, que es el que tienes que realizar día a día, con la inmediatez en la que vivimos, no solo ya de personalmente, sino también de temas empresariales, porque al final se conjuga, ¿no? Y son dinámicas que van fluctuando, digamos, y que la inmediatez en la que parecemos vivir, que vamos con prisa, las personas pues también se copian a las empresas, lo quieren todo ya, quieren todas las cosas rápidas. Entonces, ¿cómo tú, un trabajo tan cuidado que tienes que hacer, puedes casarlo con estas maneras de trabajar? Pues con mucha paciencia, la verdad, porque es verdad que vamos como pollo sin cabeza, ¿no? Para hacer todas las cosas. Y este trabajo necesita mucha tranquilidad, mucha concentración sobre todo. Y es eso, tener mucha paciencia y saber organizarse muy bien. Es verdad que a mí me encanta la organización y tal, y tengo que estar cada 2 por 3 en el mismo día, tener que decir, vale, pues esto no me va a dar tiempo, lo tengo que cambiar para este momento, tal. Es un poco estresante, porque
tienes que calcular muy bien los tiempos, luego sobre todo el tener la suerte de trabajar con clientes que entienden el proceso y que te dan tu tiempo, tu tranquilidad, si le pides unos días más, pues sin problema, pero luego está el caso contrario, lo necesito para el jueves, estamos a lunes y mucho te estoy dando y tú dices, ay Dios mío, tengo no sé cuántos proyectos más y no llego. Entonces es un poco jugar con eso. Hay veces que bueno, que hay que echar horas extras, que hay que trabajar los fines de semana y compensarlo, al menos yo lo hago, compensarlo con esas épocas en las que no hay tanto trabajo. Entonces, lo que pasa es que esta es la pescadilla que se muerde la cola con los autónomos. Cuando tenemos mucho trabajo, estamos agobiadísimos porque no llegamos y aunque en el fondo estamos felices porque hay trabajo, pero cuando no tenemos trabajo, ya decimos, venga, vamos a descansar, que es que me llevo 3 meses sin un fin de semana libre. Pero a la misma vez te da ansiedad porque no sabes si va a dejar de haber ese espacio, no sé, ese banco de tiempo ilimitado. Entonces, bueno, es complicado y ya te digo, con mucha paciencia, con mucho cariño también, el decir, venga, voy a hacerlo, el saber que te tienes que concentrar, dejar las distracciones y ponerte a ello, pero es complicado. Tu trabajo, que se basa en la corrección, en la ortografía, como estamos hablando tal, tienes también que conjugarlo no solo con la inmediatez, sino también con las redes sociales, en el sentido de, porque tú tienes un perfil muy cuidado en redes sociales, donde te vendes a ti como marca, porque imagino que tampoco te quedan muchas otras alternativas, por eso que decías también de que no sabías al principio, cuando saliste, cómo llegar de acabar la carrera y empezar a trabajar. Entonces, imagino que es un poco un autoconocimiento constantemente, ¿no? Entonces eso, tú tienes que lidiar con todos estos proyectos que tú tienes, pero además tienes que trabajar, porque al final es otro trabajo, en una marca que eres básicamente tú mismo y tu trabajo, para conseguir venderte en redes sociales. Entonces, eso también es algo complejo. Bastante. ¿Cómo lo haces entonces? A ver, para mí estar en redes sociales es como tener mi propia tienda, ¿no? Es mi escaparate. Tengo al final un trabajo que es poco conocido y encima es todo online, yo teletrabajo y tengo que estar siempre pues, en mi casa haciéndolo todo de forma online. Necesito tener una ventana para decir, oye, pues hago este trabajo, conciencio, ayudo, conecto con otras personas. Entonces, para mí el tener esas redes sociales es fundamental. También te digo, como también le digo a muchas clientas que tengo cuando me piden asesoría o lo que sea, no tienes por qué tenerla. Se ve mucha gente que se dedican a esto 100% y no tienen ni una red social, que me parece fantástico. Sí, es como el superpoder que todo el mundo quiere, ¿no? Pero es verdad que al menos yo también lo hago por eso, ¿no? Para concienciar de mi trabajo, para abrirme nuevas posibilidades, para conectar con otras personas, para hacer piña. Pero sí, el tener al final unas redes sociales donde poder venderte es un trabajazo. Aparte que yo admiro muchísimo a la gente que se dedica a eso y a ver, al final es un proceso que vas poco a poco. Al principio no sabes cómo hacerlo, pero ya con el tiempo pues me he tenido que formar muchísimo, he hecho no sé cuántos cursos sobre marketing y la gestión de las redes sociales y tal. De hecho, para alguna editorial también les he llevado a las redes. Y luego, pues, el saber qué es lo que quieres transmitir, crearte una estrategia, la organización, como decía antes, que es muy importante. Entonces, bueno, también lo coordino, pues, los periodos de menos trabajo, adelanto y me pongo las pilas. Y si no, pues, echando horas extra o incluyéndolo como dentro de las tareas pendientes que tienes, ¿no? Es unificarlo todo, es complicado, pero bueno, yo intento como no fustigarme mucho con eso porque quiero hacerlo bien, quiero hacerlo perfecto, quiero tenerlo como ser muy constante y hay veces que tengo una semana terrible y no puedo subir nada y bueno, intento no machacarme con eso. Sí, es que al final, claro, te lo preguntaba porque por lo que he visto, ¿no? Al final puede parecer que no es que sea solo tu trabajo, pero que es un trabajo añadido, cuando sí, realmente siendo un trabajo es como el complemento a lo que es tu trabajo.
Por eso te preguntaba y entiendo lo que tú dices, de que hay veces pues que si no llegas, pues no llega porque no es tu principal trabajo, pero a su vez no puedes pasar sin eso, completamente. Es complicado, pero bueno, se hace lo que se puede. Bueno, y ya para terminar, también vivimos, igual que te he preguntado antes sobre la inmediatez y tal, también te voy a preguntar ahora por nuestra generación, ¿no? Un poco también de lo que más o menos ha reflexionado también en la revista, que es en el momento en el que vivimos un poco la generación esta desesperanzada, ¿no? Que la llamó, por ejemplo, Antonio Manuel en la Fundación Blas Infante, en el último congreso, porque tenemos o somos una generación de expectativas frustradas, ¿no? Entonces arrastramos ese pesimismo, esa desesperanza, esa frustración. Y tú personalmente y de manera profesional, como has explicado, te has tenido que labrar tu propio camino y estás en ello todavía, ¿no? Entonces, primero me gustaría preguntarte que en qué situación te encuentras tú respecto a esa desesperanza, a esa frustración, a esas expectativas frustradas que no se cumplieron y que sí nos prometieron. Vale, pues a ver, sinceramente creo que me estoy reconciliando con esas expectativas, porque, a ver, yo soy muy soñadora, muy ambiciosa y cualquiera que me conozca te puede decir que para mí todo es mi sueño, ¿vale? Yo como que cualquier cosa me entra en la cabeza y lo quiero conseguir. Entonces, es verdad que soy muy cabezota, por eso me esfuerzo tanto, pero también me han dado millones de palos y me he estampado contra el muro millones de veces. Entonces, a mí lo que me saca de sí, expectativas, de eso que nos meten en la cabeza de que podemos conseguir, bueno, pues es mi propio esfuerzo, mi amor propio y el decir que yo quiero llegar a eso y voy a llegar como sea, porque pues yo soy así, ¿no? De cabezota. Pero es verdad que somos una generación que, como el meme, ¿no? Que hemos sido engañados. Tu padre te decía, estudia mucho que vas a tener un trabajo fantástico. Porque en su época era así. Quien estudiaba una carrera universitaria estaba aseguradísimo. Ahora, teniendo 4 idiomas, 20 cursos, 2 másteres y una carrera, estás trabajando de cualquier cosa sin ganar ni el sueldo mínimo. Entonces, es muy, muy frustrante. Creo que estamos en un punto en el que las cosas han cambiado completamente, que ya nada te asegura nada, incluso antes el tener un trabajo fijo es que te ibas a jubilar en esa empresa, ahora tener un trabajo fijo, mañana te despiden. Entonces, yo creo que primero es intentar conseguir lo que de verdad, encontrar tu pasión, ¿no? Por lo que de verdad no te importaría estar horas y horas y horas y meses dedicándoselo. Porque que también es un poco engañoso, sí, porque al final estás dedicándole parte de... Claro, pero al menos intentarlo al principio. Y ya si te quemas o no llega, derivas. Por ejemplo, en mi profesión, que además el sector lingüístico no se valora para nada, porque una persona porque sepa inglés no sabe traducir, aunque haya Google Translate, ChatGPT que te lo traduzca, pero ya te digo yo que no lo hace bien y no se entiende lo que se quiere explicar, o porque seas nativo y sepas español, no escribes bien. No, ni tú, ni yo, ni nadie. Entonces, no te lo estoy diciendo a ti. Entonces, si ya nos cuesta, ¿no? el entender eso, el decir, tienes que llegar a este punto, ¿cómo lo hago, no? Eso en mi carrera, todo el mundo estábamos estudiando pensando que íbamos a ser traductores, que íbamos a salir con mucho trabajo y tal. En la carrera incluso nos decían que no tenía salida. Pero sí, luego la nota media era un 11 y pico, un 12 sobre 14, que tú dices, no tiene salida, pero no veas lo que se pide. Y bueno, pues todo el mundo sale ilusionado, todo el mundo lucha, pero ahí se ve el nivel de capacidad de cada uno. Yo he seguido luchando y lo estoy consiguiendo. Tengo muchas compañeras y conocidas que pues lo intentaron un poco y a lo mejor pues dijeron, esto no es lo mío, yo no quiero esta vida, y se han ido al ámbito de la educación, que esto no es nada malo, sino que al final tú ves que este no es tu camino, pues sí. Te vas al mundo de la educación, te vas al mundo del turismo, donde sea, ¿no? Al final tenemos que adaptarnos también a nuestras expectativas, a lo que queremos, a la vida que queremos, y luego que en el propio camino vamos cambiando,
que tampoco por estudiar una cosa no quiere decir que tengamos que hacerlo, que luego descubrimos otra cosa y mira, nos gusta más. ¿Tú te visualizabas tal y como estás ahora cuando...? No. No. Yo me visualizaba en la Comisión Europea porque yo me especialicé en traducción institucional y para mí era estar en la Unión Europea, en la Comisión Europea que está en Estrasburgo, trabajando, rodeándome de gente súper increíble, de políticos y ya ahí trabajando todo el día. Y no, he acabado sola en mi casa con mi bata puesta traduciendo y corrigiendo. Tampoco está mal, que tampoco está mal. Sí, me gusta también, ¿no? Pero al final yo pensaba, la Unión Europea y tal, me encanta. Y me sigue gustando muchísimo. Pero bueno, al final la vida pues me ha llevado por el sector del libro, que también era otra de mis pasiones. Y siendo pues eso, emprendedora, con mi propio negocio, luchando, peleándome, pero haciendo lo que me gusta, porque me encantan los retos, así que dándole un poco de emoción al asunto. Bueno, pues Silvia Nieto, muchas gracias por esta entrevista Espacio Andaluz y seguro que te veremos próximamente y además yéndote súper bien, así que nada, muchas gracias. Muchas gracias a ti por esta súper entrevista, me ha encantado y nada,